muy mal día por las noticias que se produjeron ayer y que la prensa recoge en parte. Me va a resultar muy difícil hacer una síntesis coherente, sencilla, porque me encuentro con dos realidades hoy. Uno, la prensa, diciendo una falsedad tras otra, y, por otro lado, la realidad de lo que está sucediendo en Cataluña. Como siguiendo mi costumbre de primero leer la prensa, criticarla, ponerla en ridículo, porque es imposible que no mienta. Es que no puede, aunque sea para lavarse ella misma, tiene que mentir. Y luego la realidad. Y la realidad, las informaciones que tengo, son las que vienen de la prensa. De ahí el trabajo arduo que implica sacar extractos, indicios de verdad en lo que dice la prensa, que es una mentira total. Por eso vamos a empezar con la lectura de los dos principales periódicos, los titulares referentes a Cataluña, para luego ver si puedo, de una manera sencilla y no muy larga, exponer, aparte de la prensa, la realidad de lo que está sucediendo. Y no asustéis por los titulares de la prensa, porque son mentiras. Bueno, pues en El Mundo, en portada, tenemos hoy la siguiente noticia. Nos enfrentamos al mayor desafío de España en décadas. Vamos a ver, si ya lo has terminado eso, bien. Es que voy a interrumpir porque si no es que es imposible hacer la síntesis. De manera que nos enfrentamos a un desafío de España en décadas, pero ¿cómo en décadas? Serán siglos. ¿Qué significa que Cataluña ha anunciado ya irreversiblemente que no obedecerán ninguna orden del Constitucional, ninguna ley, ningún problema de derecho, y que políticamente han decidido ya poner en marcha el proceso de separación total y definitiva? ¿Eso es un desafío? Eso es una decisión de separarse de España. Y eso le llama en décadas. Décadas, hombre, desafío ese no llegó ni en la República, ni con Company, ni con Maciá, llegaron nunca tan lejos. Nunca se llegó a este extremo. Esto no es un desafío, ni es España en décadas. Por tanto, un titular mentiroso, porque lo está relativizando lo que pasa en Cataluña. ¿Para qué? Para que todavía sea posible, pues, los disvalores de la socialdemocracia, que se lleguen a acuerdos de que sí y no, de que hablando se entiende la gente. Ahora hablando se entiende la gente. Eso ha llevado, por parte del rey Juan Carlos y por parte de todos los gobiernos de la transición, por culpa de la transición, de su falsedad absoluta, de su mentira, ha llevado a la situación actual, al mayor problema que España, comunidad política internacional, ha conocido. Nunca ha llegado a este extremo, nunca, en todos los siglos de su historia. Y esa es la gravedad de un problema que lo quieren disimular, diciendo esto si no es tan grave, si esto es un problema político. En la página 6 del Mundo aparece: Rajoy cuenta con el consenso para frenar el mayor desafío. De acuerdo, yo solo tengo tiempo de hacer comentarios sobre los titulares, de manera que Rajoy ha descubierto que el consenso va a frenar el mayor desafío de la nación. El consenso va a frenar, pero será que necesita algo más que la mayoría absoluta que tiene él, para tener que haber acudido al apoyo de otros que no forman parte de la mayoría absoluta, para hacer un bloque al que le llama consenso, y que ese bloque, solamente por existir, va a frenar el desafío de la nación. ¿Habéis visto qué cosa más inverosímil llega a decir esto para defender a Rajoy? Pero si Rajoy ni se ha enterado todavía de lo que pasa, si no sabe dónde está. Seguimos la página de Mundo. En la página 12 tenemos: el Constitucional aborda de urgencia la suspensión del Pleno. El PSC se desmarca y no pide bloquear de inmediato el debate de la propuesta soberanista. Bien, este es el problema central que hoy ocupa la prensa. El Mundo lo relega a páginas interiores porque le da más importancia a que el propio Mundo ha invitado a Rajoy y a toda la Plana Mayor a una conferencia en la sede de Mundo. Esa es la noticia que hoy impera sobre la separación de Cataluña. Ese es el Mundo. El titular este dice que el Constitucional aborda de urgencia la suspensión del Pleno. Aborda la suspensión del Pleno. No la aborda. Ya se sabe, a pesar de los titulares del Mundo y también los del País, se sabe que el Tribunal Constitucional no va a suspender, no va a prohibir, no va a anular la convocatoria y la celebración del Pleno de la Asamblea de Cataluña, donde tienen que producirse varias mociones. Pues bien, el Tribunal Constitucional no lo ha prohibido, y lo alabo, porque esto es exactamente lo que dije ayer y antes de ayer. El Tribunal Constitucional no puede hacer el ridículo de impedir que se reúna el Pleno
para que no cometa la traición. Exactamente igual que el chiste de Otto y Fritz que conté. Sí, si Otto está engañado por su mujer en el sofá de su casa, el consejo que le da a su amigo es que venda el sofá. Pues eso es lo que querían hacer estos. Sí, todos ellos querían que el Constitucional prohibiera la reunión, no lo que acordaran en ella, prohibiera la reunión antes de que se celebrara ningún acto jurídico válido o inválido o nulo, es igual, solo la reunión. Y recordé a propósito, otra vez lo repito, el ridículo que Oliver Cromwell, en la guerra civil que motivó su intervención para anular al Parlamento, cerró el Parlamento con la fuerza militar, echó a los diputados y él mismo cerró con llaves la puerta del Parlamento y se la llevó a su casa para que no se reunieran. Bueno, ese ridículo no podía hacerlo el Constitucional, es demasiado. Lo que es increíble es que los partidos pidieran algo así, que vendiera el sofá, que se llevaran las llaves del Parlamento de Cataluña, que se las llevaran el Tribunal Constitucional, que lo pidiera y lo encerraran las llaves. Así de ridículo es, y de infantil, y de falsa, toda la política española, todas las leyes, todos los altos tribunales, así son de absurdos. Menos mal que el Constitucional no suspende la reunión, por lo menos son serios. No digo que estén acertados, ya veréis lo equivocados que están, pero en fin, para ir al fondo, antes de entrar en la CUP y en si Arturo Mas va a ser o no votado a favor, voy a centrarme en la interpretación que hice ayer. Mi interpretación fue la siguiente: los actos que parecen inconexos, o que un tribunal, sobre todo un tribunal penal, la Sala del Superior de Justicia Militar de Cataluña tendría que examinar, es la concatenación no de hechos directos, sino el previo acuerdo de voluntades que implica que primero convoque la señora Forcadell un pleno sin que esté constituido legalmente la mesa, porque no está designado el portavoz del PP. Y eso es nula, por tanto, por falta de un requisito formal, esa convocatoria es nula. ¿Por qué fue nula? Ayer lo expliqué. Porque hay algo que obliga a la señora Forcadell, que sabe perfectamente que no puede convocar el pleno si no está constituida la mesa, lo sabe, lo hace, porque no tiene fecha, no tiene tiempo. Porque para ejecutar el plan de la separación de España, el plan de la sedición, no tiene ya más remedio que hacer lo que ha hecho, para evitar que se pudiera votar la investidura de Arturo Mas antes de aprobar el plan, la declaración, la moción, la resolución del Parlamento que declarase la independencia de Cataluña. Y para ello tenía que agotar las fechas, como dije ayer. Entonces, ¿qué ha pasado hoy? Pues, por un lado, ya vamos al País, y en el País, en la portada, dice, bajo el título del Tribunal Constitucional no prohibirá la votación de la independencia, es decir, no cerrará, no venderá el sofá. El Tribunal Supremo ha dicho no, que se sienten en el sofá o se acuesten en el sofá, pero que se acuesten, ya veremos lo que hacen ahí dentro. Pues bien, dice luego en la letra pequeña, entre comillas, no debemos prohibir un debate, aunque sea de cuestiones inconstitucionales. Es verdad, señalan fuentes del Tribunal del País. Atención a lo que dice después. Los soberanistas, es decir, los separatistas, advierten de que desobedecerán cualquier veto y votarán la declaración antes de abordar la investidura de Arturo Mas. ¿Habéis visto cómo corrobora al pie de la letra la interpretación que ayer hice? Porque siempre que pienso algo, aunque sea una hipótesis, la digo. Si me equivoco, ya veremos por qué. Ahora el País. Sin embargo, si pasamos ahora a las páginas interiores, nos encontramos con sorpresas. Y es que algunos de los que forman parte del plan secesionista están diciendo que no apoyarán a Arturo Mas. Es decir, lo contrario de lo que dice la primera página en portada. ¿Y bajo qué noticia? Pero veréis cómo es coherente. Todavía yo no puedo decir que ayer fue aventurera mi interpretación. No, todavía no. Todavía está firme y la sigo manteniendo. Sin embargo, en el diario El País dice que la CUP comunica a Forcadell que no apoyará a Arturo Mas. Esto, ¿hay otra vez otro misterio? De ninguna manera. Esto forma parte de la misma estrategia. Que no apoyará, claro, como que la candidatura de la Unidad Popular, que es la que está pretendiendo la investidura de Arturo Mas, comunicó
que no votará a favor de la investidura, porque la CUP ratificó lo que dice desde hace semanas, que no dará 2 de sus votos o que se abstendrá, que no le dará el apoyo. Pero es que, claro, lo que no dice el periódico, pero sí está insinuado, en la primera página lo dice claramente, pero es que en estas noticias se deduce con claridad que el orden de la votación, si se hace el lunes, va a ser primero que se apruebe el plan soberanista independentista que quiere CUP, y una vez que esté aprobado, pues le da igual. Entonces, como ya está aprobado, dirá que cumple con su palabra, no da la investidura, pero ahora, como ya está aprobado el plan de la República Independiente de Cataluña, ya le da igual, ya podrá votarlo. Eso es lo que dice ahora, hoy, ayer, la última, que no está en contradicción con la hipótesis. El 27 de septiembre generó un mandato, dice, para iniciar la desconexión. Volvemos a considerar que esto es un enchufe eléctrico, desconectarlo con el resto de España. Pero Rabel es el presidente de la... no sé qué cargo tiene. Rabel es de Podemos. Sí, de Podemos. Porque es que, claro, Podemos se ha añadido aquí para introducir su pequeña diferencia con Luis Rabel. También se reúne con Forcadell para decir que el referente de Podemos en Cataluña, para reiterar que rechazarán la investidura del presidente, no votándole, ni absteniéndonos, ni dividiendo los votos, haremos presidente. Pero eso es Podemos, eso no es la CUP, que no apoyará a Arturo Mas en la primera votación, si es que se hiciera. ¿Para qué? Para forzar a Forcadell, que está presionada por Arturo Mas, para que se vote primero su investidura. Y en esa lucha ha dicho que ahí, por esa trampa no entro. Primero, votemos la independencia y la República Catalana, y que se ha terminado el periodo o la época autonomista. Y después de eso, que se pase la investidura. Pues bien, veamos ahora cuál es el argumento que puede emplear el Tribunal Constitucional para parar esto. Bueno, pues en el periódico El País hay un artículo, porque siguen pensando en el artículo 155. Para suspender la autonomía de Cataluña, siguen pensando que el camino idóneo y legal es el artículo 155. Pero aún no se han dado cuenta, en primer lugar, que el requerimiento que haga el presidente del gobierno es evidente. Pues hay un artículo de un catedrático, cómo no, de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, llamado Javier García Fernández, que está lleno de vaguedades superfluas y errores monstruosos. En primer lugar, dice que el artículo 155 no está pensado para la suspensión, y sin embargo, termina su artículo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y aparte, donde dice suspender el artículo 155. Pues bien, esto demuestra que toda la profanación jurídica de la interpretación bastarda de todas las leyes es una orden que siguen todos los juristas catedráticos de la Universidad Complutense. Y esta vergüenza ni siquiera merece la pena ir destruyendo uno a uno. Me basta con volver a recordar y a leeros y a decir cuál es su única interpretación, a recordaros, 1, que el artículo 155 es inaplicable a este caso de Cataluña, primero porque están disueltos las cámaras, el Senado y la Cámara del Congreso de los Diputados, las dos cámaras. Y el artículo 155 lo que dice es que previo requerimiento al presidente de la comunidad, es decir, primero el presidente del gobierno, es decir, el gobierno, que evidentemente que el gobierno del presidente y el Consejo de Ministros, todos, tienen que hacer un requerimiento. El gobierno, sin necesidad de ninguna autorización judicial, tiene que hacer un requerimiento al presidente Arturo Mas, de la comunidad autónoma. En ese requerimiento tiene que decir todas las medidas que va a aplicar contra la Generalitat. Tiene que especificarle el tiempo de duración, las medidas, y eso que le explica no puede ejecutarlo el presidente, pero previamente avisa, le comunica, para que no haya ningún secreto, le dice, mire usted, le requiero para que haga esto, durante este tiempo usted tal. Bien, X. ¿Y eso, creen que eso es ejecutivo? No. Entonces, después de hecho, tiene que mandar una copia al Senado, pero al Senado que esté reunido. Porque dice otro artículo de la Constitución, el 60 o no me acuerdo cuál, da igual, no, si es lo mismo, si el artículo 76, 78, sí, dice que tiene que estar reunido, que cuando están disueltos las cámaras, dice el 78,
que las cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieran sido disueltas o hubiera expirado su mandato, tendrá la misión de velar, hablo de la Diputación Permanente, la misión de velar por los poderes de las cámaras cuando éstas no estén reunidas. Tiene esa visión, velar. Bueno, pues a ver, explicarme si hay un jurista en el mundo capaz de decir que la palabra velar significa ejecutar los poderes del Senado. Pues esto es lo que dice ese catedrático del derecho de la Constitución. Tendría que ser expulsado de la cátedra en el acto, si cree que velar es igual que ejecutar, realizar o cumplir las funciones que tiene el Senado. Eso no es verdad. El artículo 155 no es aplicable. Y además de no ser aplicable, jamás en su letra emplea la palabra suspender. Nunca. Se hace primero un requerimiento. ¿De quién? Pues del gobierno español a Arturo Mas, presidente de la Generalitat. En ese requerimiento le dice que si no se retracta y anula todo, va a dar instrucciones, de acuerdo con el Senado, que en este caso está disuelto y no puede, para lo siguiente. Leo literalmente otra vez el artículo de la ley. Dice el artículo 155. Podrá adoptar, ¿quién? La comunidad, el gobierno, previo requerimiento, podrá adoptar, previo requerimiento a Cataluña, al presidente de la Generalitat, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a la comunidad autónoma de Cataluña al cumplimiento forzoso. Ya expliqué como jurista que cumplimiento forzoso quiere decir que si la persona obligada no cumple y es un cumplimiento que le incumbe a ella, no hay cumplimiento forzoso de esa persona. Tiene que ser sustituido ese cumplimiento por otra persona, no porque él se niega. Y puse el ejemplo que proviene del estudio del conocimiento del derecho global, sobre todo el derecho civil. Si yo encargo a un pintor famoso y le doy el dinero para que me pinte un cuadro y después no me lo pinta, pues ningún juez puede obligarle al cumplimiento forzoso. No le puede obligar porque dice, no me da la gana, no quiero. Eso no existe. Y eso es lo que dicen estos todos los leguleyos que están interpretando las leyes con motivo de Cataluña. Continúo. Dice que las medidas necesarias para obligar al cumplimiento forzoso, y explica en el párrafo siguiente cuál es esa medida, porque el gobierno no las puede ejecutar. El gobierno le dice, le avisa de que adoptará las medidas necesarias para obligar al cumplimiento forzoso. ¿Cómo se hace esto? Lo dice el párrafo segundo. Pues mediante la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, esas medidas quiere decir que el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. Bien, como aquí se refiere a Cataluña, las medidas de cumplimiento forzoso solamente las puede ejecutar una autoridad catalana, una autoridad de la comunidad autónoma de Cataluña, nada más. El gobierno no puede ejecutarlas por sí mismo, tiene que designar una autoridad y decirle que el requerimiento que le ha hecho al presidente cúmplalo forzosamente. Una autoridad. Pues bien, todas las autoridades catalanas de la Generalitat, y en el caso que fueran autoridades que no lo son, el Parlamento, porque son representantes, ¿qué hace entonces? El artículo es inaplicable, porque no hay ninguna autoridad de Cataluña que pueda cumplir el requerimiento de que anule a Arturo Mas todo lo que está haciendo para separarse de España. ¿Comprendáis, verdad? No hace falta ser muy listo, ni muy buen abogado. ¿Esto qué quiere decir? Que les da igual la mentira. El gobierno, los periódicos, los abogados del Estado están mintiendo, engañando a los españoles, diciéndole que el artículo 155 es aplicable cuando es imposible de aplicar, porque en el caso de que fuera aplicable sería dar el gobierno la autorización a una autoridad catalana para que anule todo lo que está haciendo la Generalitat de Cataluña, lo cual es imposible. Don Antonio, ¿me permite un comentario? Claro. Albert Rivera también está de acuerdo con que el 155 no se puede aplicar. Ah, yo no lo sabía. Pero el argumento que él da es un juicio analítico a priori. A ver, dímelo. Dice que no se puede aplicar porque una moción es una moción. Ah, no, eso no. En primer lugar, está hablando del pasado. No está hablando de lo que va a pasar el lunes en el Pleno, donde habrá también una moción. Pero si moción no significa más que el nombre con el que se designa un acuerdo colectivo. Se le llama declaración, moción, resolución, una moción. El problema es saber si esa moción tiene carácter declarativo o tiene carácter normativo o tiene carácter ejecutivo. Y si tiene carácter declarativo, ¿a quién obliga?
porque si obliga al Parlamento, a todos los diputados y la Generalitat se ampara en ella, constituye un acto que es un acto claramente sedicioso y tiene que ser perseguido en el acto. Es decir, el artículo 55 no se puede aplicar. ¿Por qué dice Rivera que no se puede aplicar? Él simplemente dice que porque una moción es una moción. Ah, no, entonces otra cosa. Él no dice que no se puede aplicar. Lo que dice es que todavía no ha llegado el caso de que sea aplicable el artículo 155. No porque este artículo haga imposible la aplicación per se, por sí mismo, sino porque todavía no está en la situación de ser aplicado, porque una moción no es susceptible de un recurso. Eso es lo que quiere decir. Y el Tribunal Constitucional ha dicho ayer que, en efecto, deja que se reúna el Pleno, porque eso sí que es irrecurrible, que se reúna, porque sí sería un a priori. Eso es lo que tú me has dicho. Pero el Tribunal Constitucional ha dicho, no, yo me pronuncio, yo dejo que se reúnan. Y ahora, si lo que acuerdan es un delito, pues entonces actuaré y lo anularé. Pero también es una huida hacia adelante, a favor de Cataluña. Porque si es un delito, lo que hay que aplicar en el acto es el Código Penal. Porque es un delito de sedición gravísimo. Y nadie habla del Código Penal. Pero si el Código Penal es de aplicación preferente a toda otra cosa. Es más, está previsto en el ordenamiento jurídico español. Si concurren en el hecho sometido a la jurisdicción, sea la civil o la penal, si concurren delitos o defectos civiles o penales, es preferente el penal, si es que lo dice la ley, antes que el constitucional. Lo primero, si hay un delito, es dos cosas: que actúe la autoridad ejecutiva para impedirlo, y la autoridad, Rajoy, no actúa, incurre en otro delito, que es su deber, que está penado en el Código Penal, el deber de perseguir el delito. Si no cumple su deber de perseguir un delito, incurre en un delito por omisión de su deber de perseguir los delitos. Eso es el primer punto. Eso es Rajoy, que lo está haciendo, evidentemente. Que ha incurrido Rajoy en un delito, eso es evidente. Hace años que se está viendo en Cataluña, porque no persigue el delito de sedición, que hace muchos meses, mucho tiempo, que es evidente que se está cometiendo. Quien no lo persigue, que es el gobierno, comete el delito de omisión de su deber de perseguirlo. Segundo, en cuanto al tema de la Generalitat, hay que distinguir los actos preparatorios como este rutinario de reunir el Pleno, que hace muy bien el Tribunal Constitucional, de no hacer el ridículo de cerrar con llave el Parlamento para que no se reúnan. Que se reúnan, y si cometen ahí el delito, pues lo anulará el Tribunal Constitucional. Pero es preferente el Código Penal. La jurisdicción penal es preferente incluso a la jurisdicción política del Tribunal Constitucional. Y esto es lo que es indignante, que nadie lo quiere ver. ¿Por qué? Porque nadie tiene la firmeza, el carácter y el valor de enfrentarse a lo que está pasando en Cataluña. Y el gobierno, ¿por qué Rajoy pierde el tiempo y días y horas en reunir consensos si tiene mayoría absoluta? Pero ¿qué necesidad tiene del consenso? Que además, si ya lo he dicho claramente, si no va a actuar antes del 20 de diciembre, si no quiere actuar antes de las elecciones, porque tiene miedo a la reacción de la opinión pública ante la actuación, sea la que sea. Es tan incapaz, tan incompetente, que no tiene juicio propio. No se atreve a actuar porque no sabe si en las elecciones del 20 de diciembre le va a perjudicar o favorecer, no lo sabe, una actuación suya actual contra la secesión de Cataluña. Vaya presidente, porque lo que tiene que hacer es urgente, es mañana, no es pasado, no puede esperar al 20 de diciembre. Así está actuando exactamente igual que ¿quién? Que Rivera. Exactamente igual que ¿quién? Que Pedro Sánchez, que no quieren comprometerse a nada por escrito antes de las elecciones, porque ponen las elecciones antes que el interés de España, antes de la unidad, antes que el deber de perseguir los delitos, y todos ellos son cómplices, porque están tolerando el delito. Lo pueden parar yendo a la vía penal y no lo hacen. Es una vergüenza. Es el colmo, es una traición. Y vaya fuerzas armadas, es que se reúnen pasado mañana, y hay una votación que va a decir independencia de Cataluña, punto. ¿Y qué ha hecho antes? Pudiendo evitarlo todas las fuerzas españolas de orden represivo, empezando por la judicatura, y la judicatura es el Código Penal, aplicación del Código Penal, mucho antes que el artículo 155 de la Constitución. Pero si la Constitución no puede entrar en competencia con el Código Penal, primero es el Código Penal, perseguir el delito. ¿A qué vamos a acudir? ¿A la Constitución? ¿Pero qué creéis que es la Constitución? ¿Creéis que España no existe, las leyes no existen antes de la Constitución? Pues si la Constitución tiene 4 días, comparado con los 4 siglos de España, y España ha tenido siempre leyes penales, pues esas leyes penales en todas las épocas, monarquía, república, en todas, ha tenido el delito de sedición, porque no se aplica.
¿Por qué no lo hacéis? Porque sois unos cobardes que no os atrevéis a qué pasará si tenéis firmeza. ¿Qué pasará si una voz clara y firme dice esto es una traición, esto no se puede permitir? Código Penal en el acto. Y constituido el Tribunal Superior de Cataluña en el momento, y el Ministerio Fiscal en el momento, movilizar todas las fuerzas represivas, que para eso están. Cuando se habla de las fuerzas represivas, la gente cree que es la policía. No. Si la fuerza represiva primera es el juzgado, la jurisdicción, sí, los jueces, esa es la primera fuerza represiva de todo Estado, desde Estados Unidos a Rusia a China, en todas partes. La primera es una fuerza represiva que es la jurisdicción de los tribunales. Esa es la primera. Porque la policía tampoco puede actuar en contra en un Estado no de derecho. Desde luego que el Estado de Derecho es una tautología que no significa nada, lo he dicho muchas veces. Pero hoy está demostrándose que España ni siquiera es un Estado de Derecho, ya que el Estado de Derecho, las autoridades cumplen las leyes. Y aquí las leyes las dejan para que los cumpla el gobernado. Pero ninguna autoridad hoy en España está cumpliendo la ley, la Constitución y la decencia de un Código Penal que prohíbe, y es un delito gravísimo, la sedición. ¿Dónde está? ¿Qué autoridad española está persiguiéndolo? Ninguna. Esa es la situación española. España no existe en la mentalidad de las autoridades. Existe en la mentalidad de los gobernados. Y los pobres siguen creyendo que España es algo. España no es nada. Y la vergüenza, el desprecio internacional que van a sentir por España, ver lo que está sucediendo en Cataluña y que no hay reacción ni respuesta adecuada ninguna. ¿Qué vamos a esperar? Que la UE, no sé si estará escuchando, se fue el corresponsal de Bruselas, tenía trabajo, pues no lo sé, pero ¿qué van a hacer? ¿Anularlo? No, si la comunidad no puede intervenir en una cosa interior de España. Es el argumento que da Rajoy. Es que la Unión Europea no va a permitir esto. No, el que no tenía que permitirlo es él. Claro. Es que la vergüenza es que haya acudido a Washington, al Papa, a todas partes para apoyarse. Pero es que acaso no tiene la mayoría absoluta. ¿Por qué no ha mandado inmediatamente allí unas prevenciones, unas medidas cautelares como jefe del gobierno, denunciando antes en la jurisdicción el delito de sedición? Porque es lo primero que había que vengo años diciendo, años, el gobierno no actúa en la sedición, culpable de un delito de no perseguir el delito, Rajoy. Que se vaya contra Rajoy, que se denuncie a Rajoy por su falta penal, por su falta castigada en el Código Penal de no perseguir a los autores de la sedición en Cataluña. Seguiría hablando y hablando, me conocéis bien y quiero siempre atenerme a un orden concreto. Ahora, en El País, después de referirme a este artículo, sí que me voy ahora a hablar del tema que ha planteado la noticia rara, aparentemente extraña, de que la CUP comunica que no apoyará a Arturo Mas. Claro, lo que está comunicando es que primero tiene que ser la votación de la aprobación de la independencia. Esa moción implica una resolución obligatoria, porque es una moción que va a adoptar la forma de ley, la formará esa declaración. Y segundo, una vez comunicado, después, a continuación, aunque sea un minuto después, se votará la investidura. Y ahí, en esa votación de investidura, la CUP apoyará a Arturo Mas, porque eso es lo único que explica todo el aparente desorden de lo que sucede de la comunidad autónoma de Cataluña. No hay desorden. Lo que hay es un plan secreto del que van apareciendo como un iceberg las puntas, pero debajo están unidos por la misma base que del acuerdo que tienen todos para que el próximo lunes se declare en el Parlamento la independencia de Cataluña. La ruptura de unión con el resto de España, porque ni Cataluña fuera de España es Cataluña, porque es Cataluña porque está dentro de España, fuera no es, tendrá que inventarse otro nombre, y España también deja de ser España si apartada de Cataluña.